Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar, y vamos a estar hablando de los beneficios de la paternidad. En sí es una continuación del podcast de la semana pasada. Estamos en una historia, estamos hablando de la historia de Mefiboset. Y la semana hablamos de las consecuencias de no tener paternidad espiritual, pero hoy vamos a hablar de los beneficios de la paternidad. ¿Cómo te pareció el podcast pasado? La verdad que fue bien interesante, bien tremendo. Hablamos de ciertos puntos importantes Sí. Que trae la consecuencia de no tener un padre espiritual. Sí. Como una de ellas que me impactó mucho fue de que cuando uno no tiene paternidad espiritual, no avanza. Sí. Se queda estancado y Ay, hablamos ay, ay. de pues, eso. Estuvo bien tremendo y Sí. creo que ahora los beneficios va a estar poderoso. Sí, bueno, hubo algunos puntos súper interesantes ahí en el podcast de la semana pasada. Sí. Si usted todavía no lo ha mirado, tiene que ir a nuestro canal de YouTube. Es bien fácil, solamente métase en YouTube y le pone Apóstol Samuel Ramírez Podcast y ahí le van a salir, bueno, muchos podcasts. Hemos hablado de muchos temas bien poderosos, pero hoy, bueno, vamos a hablar de los beneficios de la paternidad y creo que vamos a entrar directamente. Creo que basándonos en esa historia, ¿no? Basándonos en la historia de Mefiboset, creo que uno de los beneficios de tener paternidad es que cuando uno entra en una casa paterna, en un lugar donde hay paternidad espiritual, lo primero es que te aceptan tal y como eres. Sí. No te juzgan. Creo que esa es la gran diferencia de una casa paterna, una casa donde hay hijos, a una casa donde hay religión. Esta es la gran diferencia. Creo que en una iglesia donde hay religión, cuando alguien llega y no se mira igual que ellos, no camina igual que ellos, no se viste igual que ellos, siempre lo van a juzgar, lo van a criticar, lo van a señalar. Pero cuando uno llega a una casa paterna, una iglesia donde hay paternidad, hay cobertura, bueno, no te van a juzgar. Van a esperar que Dios trabaje con tu vida, que Dios te cambie y bueno, van a ser pacientes. Eso es algo bien poderoso porque creo que ahí también viene crecimiento. Sí. Si te fijas, la iglesia religiosa, la iglesia tradicional, es muy difícil que crezca. Porque cuando alguien llega, se acaba de convertir, llegó del mundo, Sí. llegó golpeado por el enemigo, lo primero que hacen es criticarlo, juzgarlo, señalarlo, porque no se mira igual que ellos. Sí. Entonces lo critican y terminan sacándolo de la iglesia. Pero cuando alguien llega a una casa paterna, es aceptado y bueno, se puede sentar a la mesa, así como lo hizo Mefiboset en la mesa de David. Sí, yo creo que de eso la gente está cansada de iglesias religiosas donde la gente es dañada, es señalada, es criticada y llegan a un lugar donde hay paternidad. O sea, ese daño con lo que vienen son aceptados, que les permite crecer, les permite desarrollarse más porque son aceptados como son, donde hay paternidad. Sí, me llama mucho la atención la historia de Mefiboset porque Mefiboset, bueno, no podía caminar, estaba lisiado de los pies. Dicen los estudiosos de la palabra, ¿no? Que cuando aquella nodriza lo dejó caer, se quebró sus piecitos y bueno, por el resto de su vida no pudo caminar. Entonces, él no podía caminar, pero cuando llega al palacio y David de alguna forma lo acepta como hijo, Sí. porque le dijo que se podía sentar y comer en su mesa para siempre. Entonces hubo esa aceptación, ese amor, porque David era un padre y lo tomó como un hijo. Pero lo que a mí más me gusta es que David no dijo, mira, te aceptamos, pero primero tienes que ir al doctor a que te arregle los pies. No, o sea, no hizo eso, sino que
lo aceptó tal y como venía. Sí. Y lo hizo sentar a su mesa, y ese mantel creo que cubría sus pies, cubría sus defectos, sus imperfecciones, y creo que eso es lo que hace la cobertura. Cuando uno Ah, entra bajo una cobertura, esa cobertura va a cubrir hasta que Dios trate y nos cambie en sí, ciertas áreas, porque todos estamos lidiando con algo. sí, Todos estamos sí, lidiando con algo. Y ese es el problema de la religión, que la religión piensa o nos metieron en la cabeza que tenemos que mirarnos muy, muy bien, y tenemos que esconder en realidad las áreas en las que estamos batallando. Y es por eso que en la religión hay mucha gente que nunca cambia. Tienen sí, una doble vida. ¿Por qué? Porque la religión de eso se trata, de aparentar que estamos muy bien frente a los hombres, pero hay ciertas cosas que están escondidas. Y en una casa paterna no es así. David sí, entendía como padre que Mefiboset estaba dañado de los pies, sí. que tenía un problema, pero aún así lo dejó sentarse a su mesa, y ese mantel cubrió esas imperfecciones. Sí, creo que ahí también entraría de aquellas personas que, como Mefiboset, que no tenía sus pies, que aceptan a las personas que solo quieren a personas perfectas, Wow. personas de clase, personas, Mm, como dijo, que se vistan igual o que buscan de marca. sí, So, él no tenía pies y aún así lo aceptó. Entonces, no ya. importa la condición, un padre lo acepta y espera que Dios trabaje en su vida. Sí, y creo que muchas veces esto le molesta a ciertas personas religiosas. Fíjate, yo estuve en una iglesia muy tradicional, muy religiosa, que cuando llegaba un homosexual, ay, God, me voy a meter en problemas el día de hoy. Cuando llegaba un homosexual o una mujer que estaba batallando con su sexualidad y se vestía de cierta manera, había gente que se movía de lugar. O sea, si alguien así, con problemas sexuales, se sentaba en esa banca, bueno, toda esa banca se movían del lugar porque no querían como contaminarse. Sí, Pero el punto es que hacían sentir mal a la persona, y desde ese momento la persona se bloqueaba. Me tocó ver cómo en aquellos tiempos, porque yo crecí en la religión, me tocó ver cómo era tan común que si una persona con tatuajes llegaba a la iglesia, todo mundo se le quedaba viendo mal, y la gente se encargaba de correrlos de la sí, iglesia. Bueno, si una mujer llegaba con pantalones, porque en sí, aquellos tiempos no habían entendido que no era ni la falda ni el pantalón, era el sí, pudor y la modestia. Y cuando una mujer, a mí me tocó esto, y tal vez fui hasta partícipe de esto, me hace sentir tan mal, de que cuando una persona llegaba a la iglesia con pantalones, una mujer, apretados, estamos hablando de alguien que no conoce de Cristo, sí, llegaba buscando a Dios a la iglesia, pero como venía con pantalones, todo el mundo la juzgaba, todo el mundo la mandaba al infierno. Es más, los pastores subían y predicaban en contra de eso, y a una persona recién llegada del mundo. ¿Y qué pasaba? Bueno, que la terminaban corriendo de la iglesia, la terminaban hiriendo, y esa es la gran diferencia cuando llegas a una casa paterna. Esa es la gran diferencia, que en una iglesia donde hay paternidad te van a tratar como un hijo. sí. Y es diferente tener miembros a tener hijos. Por eso, qué poderoso es estar en una casa donde hay paternidad. Sí, la verdad que también uno puede sentir el amor y puede sentir como la aceptación, y Sí, eso hace sentir bien a las personas de decir, vengo de un lugar donde fui rechazado y sí, aquí me aceptaron. Creo que Mefiboset se sentía menos porque no tenía pies, no tenía sus pies, y saber que David lo aceptó así, wow. o sea, qué condición, cómo se sintió en ese momento que fue aceptado así sin sus pies. Sí, yo creo que, bueno, de la misma forma me puedo identificar con eso. Hay mucha gente que nos sigue por acá, mucha gente no sabe, pero bueno, yo crecí en la iglesia, pero caí en el mundo de las drogas, y yo estaba perdido, totalmente perdido en la drogadicción. No hallaba qué hacer, pero qué poderoso cuando llegué a un retiro, y en el retiro no me juzgaron, no me criticaron. Aún había personas ahí que me conocían y sabían lo, lo, eh,
mi background, de dónde yo venía, y aún así me ministraron, me abrazaron. Dios los usó para liberarme, y bueno, eso me marcó porque encontré paternidad, y bueno, esa es la iglesia. La iglesia debe de ser una iglesia donde la gente encuentre cobertura, aceptación. No estamos diciendo que Dios los va a dejar así todo el resto de su vida. No estamos diciendo eso, porque sí, tal vez alguien pueda irse por ese lado. No, lo bonito es aceptar a la gente, predicarles la palabra, entender que el Espíritu Santo es el que los va a cambiar, y ver el proceso, cómo Dios los está cambiando. Y va pasando el tiempo y uno está viendo los cambios que Dios está haciendo en la gente. Bueno, eso es poderoso. Entonces, número 1, en una casa paterna te aceptan como eres. Pero 2, creo que también esto es poderoso. En una casa paterna encuentras a una familia. A una familia. En una casa donde hay paternidad, no solamente eres un número más, no solamente te van a ver como un signo de dólares, sino que te van a ver como un hijo. Los pastores de la casa, los padres espirituales te van a ver como un hijo, y la gente que se congrega te van a ver como su hermano, como una familia. Literalmente, esto es lo que estamos viviendo, estamos experimentando, que cuando la gente viene acá, son adoptados como hijos. Mefiboset fue adoptado, porque solamente sus hijos podían sentarse a la mesa a comer con él. Solamente sus hijos, los príncipes. David era el rey, y sus hijos, los príncipes de Israel, podían sentarse a comer con él. Pero qué tremendo que acepta a Mefiboset, y Mefiboset se podía o gozaba de ese privilegio de poder sentarse a la mesa del rey para siempre. Esto me dice que David lo aceptó, aún con sus defectos, pero lo aceptó como un hijo espiritual y lo hizo parte de su familia. Y eso es tremendo, llegar a una iglesia donde no solamente es una iglesia, ahora es mi familia, es mi casa. No sé si te has sentido así. No, sí, la verdad que sí, me pone a pensar un poco más profundo en eso que está diciendo, porque hay muchas personas que no tuvieron un padre literal, que no tuvieron un padre que los guiara, que los aceptara, y siempre anduvieron solos. Llegan a una casa donde hay paternidad, encuentran esa paternidad porque encuentran un corazón de un padre, y entonces se identifican tanto, decir, yo no tuve realmente un padre, y aquí donde estoy tengo un padre que me hacía tanto falta. Entonces la gente encuentra una familia y un padre, pero más esa gente que no lo tuvo. Entonces son realmente restaurados, automáticamente son restaurados en esa área cuando llegan a una casa así paterna. Y restaurados en su identidad. Es su identidad. O sea, porque en realidad encontraron una familia. Qué bonito es llegar a una iglesia donde tú te sientes parte de la familia, donde tú te sientes parte de esa familia y de esa casa. Esta es mi casa. Y tengo que decir esto, my God. No hay familia perfecta. My God. No hay familia perfecta. Todas las familias, o en todas las familias hay problemas. Es mentira que existe la iglesia perfecta. Hay muchas personas que lamentablemente cuando hay un problema en la iglesia se van. ¿Sabes por qué? Porque no se sienten parte de la familia, porque no han entendido la revelación de la paternidad. Porque cuando uno es hijo de una casa y hay problemas en la casa, uno no se va de la casa. Uno se queda porque ama su casa y trata de solucionar los problemas. Yo no me puedo ir de la iglesia porque me peleé con un hermano, así como no me podía ir de la casa de mi mamá porque me peleaba con Graciela o con Sonia. No me podía ir porque esa era mi casa. Yo amo a mis padres, amo a mis hermanos. Entonces, ¿había problemas? Sí había problemas, pero yo siempre me quedaba y al final siempre solucionábamos las cosas. Y en la iglesia, en la familia de la fe, debe de ser exactamente la misma cosa. O sea, va a haber problemas, sí va a haber problemas. Pero qué bonito que cuando uno entiende que es hijo, uno no se va a otro lado, sino que uno se queda y soluciona los problemas entre familia. Wow. Eso la verdad está poderoso, porque creo que ahí entra esa diferencia, que una persona
está en una iglesia religiosa o donde no hay paternidad, Sí. en los problemas. Por eso la gente se la pasa yendo de iglesia en iglesia, porque no han entendido esta revelación Sí. y no han encontrado una verdadera familia. Y sí, hay problemas, pero cuando uno llega en la familia donde hay paternidad, aunque haya problemas, uno no se va a ir, uno va a estar ahí. Claro. Y creo que eso hace mucho la diferencia. Claro, claro. Sí. Qué bonito es entender la paternidad. Qué bonito es entender que hay casas donde hay padres espirituales y que bueno, sí, va a haber problemas, siempre los va a haber, pero yo soy parte de esta casa, de esta familia, y aunque haya problemas, al final se van a solucionar Sí. y no me voy porque amo mi casa. Bueno, número 3, uno de los beneficios de tener paternidad es que recibes herencia. Qué poderoso que Mefiboset había perdido todo, porque, bueno, aquella mujer lo dejó caer y lo llevó a un lugar, el lugar olvidado, el lugar donde no hay palabra, así se le llama, y bueno, perdió todo. Estaba él ahí como escondido, perdió las tierras porque tal vez él iba a ser el futuro rey, porque estaba Saúl y luego Jonatán, y él era hijo de Jonatán. Entonces tal vez él iba a ser el futuro rey y tenía muchísimas propiedades y bueno, todo lo que su padre y su abuelo le iban a heredar, pero por cuestiones que pasaron de la vida, bueno, terminó en un lugar aislado y perdió todo lo que tenía. Pero me gusta que cuando llega a la casa de David, casa paterna, y entra bajo esa cobertura de David, David le regresa todo lo que había perdido. Entonces recuperó la herencia de Jonatán y de Saúl. Imagínate las tierras que tenía Saúl y Jonatán. Era el rey de Israel. Imagínate las casas, los palacios que tenían. Bueno, todo lo recuperó Mefiboset. Entonces, yo creo que cuando uno llega a una casa paterna, lo que vas a recibir es poderoso. Es tu herencia. Vas a recuperar tu herencia. Y bueno, no hay nada mejor que una herencia. Wow, la verdad que sí. Yo pienso en esto por mi persona, que Sí. yo vengo de una lugar, de una iglesia religiosa, Claro. donde no había paternidad. Wow. Y cuando salgo sin señalado, criticado, porque no Wow. había paternidad ni nada, entonces pensé que ya no había esperanza, que se había terminado todo. Sí. Entonces estuve un año sin estar congregándome en ninguna iglesia porque mi pensamiento era, yo creo que lo mío es mejor irme al mundo. Wow. ¿No? Wow. Y llegar a una iglesia donde hay paternidad, cuando llegué aquí, fui aceptado como Wow. era Wow. y fui recibido y pude recibir palabra de que tú puedes, de que hay algo en ti, en que Wow. tú puedes crecer. Wow. Entonces hubo como una esperanza de que, wow, no todo estaba terminado. O sea, pude recuperar lo que pensé que se había perdido, Wow. lo que Dios había puesto Wow. en mí, el Wow. padre de la casa, que es aquí mi padre espiritual, que lo tengo usted, me dio esa palabra de que todo no está perdido. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y pude recibir eso. O sea, Wow. pude recuperar como la herencia que estaba perdido. Wow. So, aquí está tu herencia. Qué ¿No? O sea, tremendo. Y me gozo ver cómo Dios te está usando, cómo Dios te está levantando y cómo Dios te está empezando a usar en lo sobrenatural. Eso es herencia, eso es Sí. herencia. Y en verdad, qué poderoso llegar a una iglesia donde vas a poder recibir Sí. algo de un padre. Hay algo que mi padre espiritual siempre me dice. Él me dice, hay muchos pastores, pero no todos los pastores entregan herencia. Wow. Y esta es una verdad muy grande. Él me dice, no todos imparten. Y ver en verdad a tantos hijos que han sido impartidos con lo que Dios nos ha dado, con la revelación, con la palabra, con la unción. Bueno, eso para mí es un gozo súper tremendo. Y bueno, me gozo de lo que Dios está haciendo. Sí. Número 4. Esta también está poderosa. Sí. Creo que uno de los beneficios de entrar en una paternidad es que dejamos de vivir en el lugar donde no hay palabra. Wow. Creo que se rompe
ese ciclo de no tener alimento, porque la palabra es alimento. Sí. Fíjate qué tremendo que Mefiboset fue llevado a Lodebar, y Lodebar significa un lugar sin palabra. También significa un lugar sin pasto. Entonces, cuando no hay palabra, no hay alimento, porque nosotros nos alimentamos de la palabra. Y lamentablemente, en muchos lugares no hay palabra de Dios. No sé si te has fijado, pero hay muchas iglesias, aún pastores, que siempre están repitiendo el mismo mensaje. Sí. Siempre es la misma palabra, siempre son los mismos versos, o sea, siempre es lo mismo. No hay una palabra fresca, no hay una palabra de revelación, siempre es lo mismo. Y cuando una persona no se alimenta bien de la palabra, bueno, está débil. Y por eso hay tanta gente que anda para arriba, para abajo. Un día anda bien, otro día anda mal. Un día anda animado, otro día anda desanimado. ¿Por qué? Por lo que come. Porque no hay un alimento que lo esté nutriendo, no hay un alimento que lo mantenga firme, que lo mantenga sólido, que lo mantenga fuerte. No hay una palabra. Entonces, cuando uno llega a una casa paterna, automáticamente se rompe ese ciclo de estar un día alimentándome bien o 2, 3 días no alimentándome. Creo que en una casa paterna fluye esa unción de la palabra, esa revelación de la palabra. Entonces, esto es algo bien poderoso. Y estar en una iglesia donde tú sabes que cada domingo, que cada semana te van a estar nutriendo con una palabra poderosa, no hay nada mejor que eso. Sí, y no es cualquier alimento, o sea, estamos hablando como para que entiendan más, como si estuviéramos comiendo un steak todos los días, o sea, un pedazo de carne bueno, o sea, no estamos comiendo cualquier cosa que nos va a desnutrir, sino es comida revelada, ese es un buen steak. Sí, definitivamente me gozo porque creo que la mayoría de personas que han llegado acá nos han dicho, cada domingo es una palabra diferente. Cada semana en los rediles hay una palabra que nos nutre, y creo que esa es una de las marcas de esta casa y también de toda casa donde hay paternidad. ¿Sabes por qué? Porque un padre siempre se va a preocupar por traerle el mejor alimento a sus hijos. Yo creo que en lo natural es lo mismo. Sí. Los padres salen a trabajar duro para traer alimento a su casa, y buen alimento. Todo padre en lo natural hace eso, pero en lo espiritual es lo mismo. Cuando uno llega a una casa paterna, hay un padre que siempre está trabajando duro para recibir una buena palabra y compartirla a los hijos. Oh my God, no sé si me voy a meter en problemas acá. Sabes, hoy en día, perdónenme, pero esta es una verdad tremenda. Hoy en día, no sé si decirlo o no. Suéltelo, sí. Hoy en día, se está usando mucho que las ovejas están alimentando a las ovejas. Por eso hay tantas iglesias donde el pastor ya ni predica. El otro día me tocó platicar con alguien que me comentaba que él ya no predica, que deja a las personas predicar. Y yo le dije, ese es un error grande, porque las ovejas necesitan de su pastor, los hijos necesitan de su padre. O sea, está bien que en un domingo de vez en cuando alguien predique, pero creo que los hijos van a escuchar a su papá para recibir una palabra revelada. Sí. Creo que las ovejas van a buscar a su pastor. Entonces, esto es algo bien tremendo que se está viendo en muchos lugares donde la oveja está alimentando a la oveja. Y no puede ser así. O sea, Dios estableció un diseño, una forma para que el padre alimente a sus hijos. Y qué bonito llegar a una casa paterna donde uno sabe que como padre espiritual uno tiene esa responsabilidad. Sabes, casi cada semana he estado viajando últimamente, ya tengo más de un año así, casi cada semana he estado viajando, pero siempre le decimos a los pastores donde vamos a viajar, no podemos los domingos, discúlpenme, yo puedo los jueves, los viernes, puedo los sábados, pero el domingo yo tengo que estar en mi iglesia porque yo tengo que compartirle una palabra a mis hijos espirituales.
Entonces, esto es algo poderoso, ¿no? Qué bonito, en verdad, llegar a una casa donde te van a alimentar, Sí. donde te van a enseñar y en realidad vas a poder crecer y madurar. Sí, porque el alimento es el que nos va a mantener fuertes y es una palabra revelada que nos va a nutrir muy bien. Definitivamente. Bueno, y este es el último. Sí. Quinto beneficio de entrar en una casa paterna, y es que nuestra generación va a ser bendecida. En una casa paterna no solamente nosotros alcanzamos bendición, sino que nuestros hijos también alcanzan bendición. Qué interesante que Mefiboset, dice la Biblia, que fue adoptado, ¿no? Fue adoptado por David como un hijo espiritual, pero también Mefiboset tenía un hijo llamado Micaía. Y Micaía alcanzó la bendición que cayó sobre Mefiboset. Entonces, esto me dice que en una casa paterna no solamente el hijo será bendecido, sino que el hijo del hijo, sus hijos van a ser bendecidos. Cuando usted encuentra paternidad, cuando usted encuentra una casa paterna, cuando usted encuentra un lugar donde hay cobertura, no solamente usted va a ser bendecido, sino que también sus hijos van a ser bendecidos y prosperados. Porque ya no solo se trata, ya no solo de nosotros, sino nuestra generación también es beneficiada con eso. O sea, no solo nosotros, o sea, qué bendición que nuestra siguiente generación también. Sí, a mí me gozo, me gusta esto de que los hijos son bendecidos, y creo que lo podemos ver en el mover tan glorioso que se está levantando con los jóvenes aquí en la Iglesia de Jesucristo. Estamos viendo jóvenes que se están levantando a servir. Estamos viendo jóvenes que se están levantando como pastores. Estamos viendo jóvenes que Dios los está usando en oración, en intercesión, aún en liberación. Entonces, esto es algo súper interesante, poderoso, que, bueno, toda iglesia debe de experimentar ese mover glorioso con la juventud. ¿Por qué? Porque los hijos, nuestros hijos, son los que tienen que llevar y continuar con este legado. My God. Hablamos de 5 beneficios que provocan la paternidad espiritual. Por eso les conviene, escúchenme bien, les conviene entrar bajo cobertura. No se dejen engañar por gente que dice que la paternidad no es bíblica. Es lo más bíblico que existe. Literalmente, más de 50 versículos bíblicos que hablan de la paternidad espiritual. Entonces hay que entrar en una casa donde haya paternidad. Literalmente su vida va a ser cambiada y transformada para siempre. Que el Señor les bendiga. Los miro en el próximo podcast. Saludos a todos.